La situación no es nada sencilla entre Ecuador y México. La tensión y este conflicto bélico sigue creciendo. Vamos a contactarnos con Manuela Salazar a esta hora y nos cuenta lo que es noticia. Así es, la situación ha llegado a un punto de ser una crisis diplomática entre Ecuador y México después de la irrupción a la embajada del país mexicano en la ciudad de Quito, que se encuentra acá en la capital de los ecuatorianos. Pero esto se ha dado en torno a un nombre y a un hombre. Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República, quien está cumpliendo su sentencia. Recordar que fue obviamente sentenciado por los casos tanto Odebrecht como también por el caso Sobornos. Pero para analizar todo lo que está sucediendo en todo este ámbito, en toda esta crisis, quiero darle la bienvenida a César Montúfar, analista político. César, bienvenido a la señal de DNews, bienvenido a Latinoamérica. Lo que ha sucedido el viernes quizás es algo casi sin precedentes, muy pocos ejemplos o algo similar ha sucedido, pero ¿en qué situación no solo política, sino que internacionalmente nos pone en Ecuador? Bienvenido. Bueno, creo que lo que ocurrió el día viernes es muy difícil encontrar un precedente, es una violación clara, directa a la soberanía de un país, una violación creo yo, incontestable al artículo 22 de la Convención de Viena. Y creo yo que es un gravísimo error cometido por el gobierno del presidente Noboa y por el presidente Noboa. Lastimosamente me parece que analizando con una perspectiva, me parece completamente equivocada los posibles beneficios de una situación que sin duda va a traer muchísimas consecuencias para el Ecuador. Y uno dice, ¿qué beneficios son los que puede obtener después de haber tomado una decisión tan arriesgada para el país? Bueno, yo creo que hay un cálculo electoral al muy corto plazo. Recordemos que en pocas semanas en el Ecuador va a haber una consulta popular. Una consulta que salvo algunas preguntas, unas pocas, me parece a mí es intrascendente. Quizá la única pregunta importante que merecía estar en una papeleta para una consulta popular es la que tiene que ver con la extradición. De ahí las otras preguntas me parece que bien podrían no estar allí y procesarse a través de los canales legislativos que son necesarios, serían necesarios. Y nada más. Creo yo que en la mentalidad o en el cálculo que hizo el gobierno hubo una absoluta desinformación. Me parece a mí que además nos da muy preocupantes señales sobre las actitudes y el comportamiento del presidente y por supuesto que daña terriblemente la imagen del Ecuador, la respetabilidad, la confianza del Ecuador como un actor en el sistema internacional. Ahora, mucho se basa o se trata de argumentar las razones por las cuales toma esta decisión el gobierno ecuatoriano en base a uno de los artículos de la misma Convención de Viena, de la Convención de Caracas, en la cual reza donde no, si bien el país que alberga y que puede otorgar el asilo político, no puede otorgarle a una persona con sentencia ejecutoriada. Este argumento a nivel político internacional puede usarse de alguna manera o en algo podrá ayudar a Ecuador ante las instancias internacionales. Bueno, esperemos que la diplomacia ecuatoriana haga su mejor trabajo, porque aquí está en entredicho no el gobierno de Noboa, está en entredicho el Estado ecuatoriano. Y en una situación como esa, todos los ecuatorianos, por supuesto que tenemos un sentido de unidad y una causa común. Y espero que tanto en el foro de la OEA, que se reunirá esta semana, como en otros foros internacionales, la diplomacia profesional del Ecuador pueda hacer los mejores argumentos de manera que las repercusiones para el Ecuador sean menores. A mí personalmente, ya como un ciudadano ecuatoriano, me preocupa sobremanera el pensar que si así actúa el actual gobierno con otro Estado, si hace lo que hizo frente a un Estado soberano como un país hermano, México, yo no quiero imaginar lo que pueda ocurrir en el país de cara a situaciones más difíciles que pueda vivir Noboa a lo interno. Eso me preocupa sobremanera. Y por eso creo yo que como demócrata los ecuatorianos
por supuesto que respaldamos al Ecuador, respaldamos y hacemos causa común porque el Estado ecuatoriano salga librado de la mejor forma posible de este error incomparable del gobierno, pero por supuesto tenemos que alzar la voz y prender las alertas. En el Ecuador hemos sido reacios a soportar, a tolerar gobiernos autoritarios. Quizá esa es una de las características de nuestro país. Incluso el expresidente Correa, que igualmente tuvo un proyecto autoritario de captación y concentración de todos los poderes, no pudo finalmente pasar y materializar lo que era su intento y su idea de perpetuarse en el poder, precisamente porque los ecuatorianos nos hemos acostumbrado e históricamente hemos tenido esa vocación de defensa de la democracia y sobre todo de lucha contra el autoritarismo. Entonces me parece que hacia lo interno, creo que los ecuatorianos tenemos que ponerle un alto a Noboa, porque si eso ocurrió ahora con una sede diplomática extranjera de un país hermano, un país con el que podemos tener serias diferencias, yo personalmente pienso que Glass fue demostrado culpable judicialmente en dos procesos, tiene 2 sentencias ejecutoriadas, no era merecedor de un asilo político, sin embargo México le otorgó y a partir de allí el Estado ecuatoriano tenía que respetar esa decisión, evitar que Glass pueda trasladarse a México, pero nada más. Y creo que el haber incursionado en la Embajada de México nos deja serísimas dudas sobre cuál es el comportamiento, el talante autoritario del presidente Noboa y creo yo que como ecuatorianos tenemos que alzar la voz frente a eso. César, la última y agradeciéndole por el tiempo. De aquí, ¿qué es lo que se puede esperar a nivel internacional hablando de sanciones o cuál es el panorama que puede tener Ecuador en esta semana? Yo solo espero que la diplomacia profesional del Ecuador pueda hacer el mejor trabajo. Yo creo que en el país contamos con un servicio exterior de carrera formado, el mismo embajador ecuatoriano en la OEA, quien fue además ex canciller del país. Creo que es una persona competente y patriota para defender al país. Sin embargo, creo que esa defensa lastimosamente tiene en contra una decisión absolutamente equivocada, arbitraria de un gobernante como Noboa que no midió las consecuencias y que por un cálculo de muy corto plazo ha comprometido al Estado ecuatoriano hacia el exterior y también internamente. Le agradecemos nuevamente por el tiempo, gracias por estar con nosotros y en realidad que la situación es complicada. Hay varios panoramas, se espera que sea el panorama en el que menos riesgos, por lo menos, tenga Ecuador en lo que será ya en el ámbito internacional. Esta semana será una de las principales, será de las más cruciales y dependerá mucho de la defensa y los argumentos con los que asista Ecuador para las distintas sesiones ante la OEA y también ante las Naciones Unidas, pero no hay que olvidar a la Corte Internacional de Justicia. De aquí en adelante habrá mucho todavía que seguir dialogando, conociendo y sobre todo que iba a ir sucediendo a nivel de la interna en el país, también en la política legislativa, cuando se ha declarado la oposición por parte de la bancada mayoritaria. A días de una consulta popular, el panorama se convierte en incierto acá en Ecuador. Andy, desde acá nosotros cerramos también esta jornada informativa. Te agradecemos, Manuela Salazar, a ti, al invitado. Gracias por este contacto. Ambos tengan buena noche.